Madre mía, qué bombazo acaba de soltar Can Yaman. Esto sí que ha sido un giro de guión inesperado. Después de años el galán turco ha decidido abrir la boca y contarnos la verdad de su juego con Demet Özdemir en Erkenzicus, el drama que nos conquistó a todos. Y atención, porque lo que ha dicho es para analizarlo bien. Olvídate de los rollos de siempre. Aquí vamos a ir al grano, directos a la chicha del salseo. Can Yaman, el hombre que conquistó medio mundo con su sonrisa y su mirada intensa, ha revelado algo que muchos sospechábamos, pero que ahora tiene su confirmación oficial. Hablamos de esa química brutal que tenía con Demet en pantalla, esa conexión que nos hacía suspirar a todos. ¿Era todo real? ¿Había algo más allá de los focos y los guiones? Pues parece que sí, y Can ha sido el que lo ha destapado. Según lo que ha dicho, y ojo porque esto no es rumor, es él mismo quien lo confiesa, hubo un juego entre él y Demet durante las grabaciones de Erkenzicus. Un juego que, para ser honestos, se sentía muy real desde nuestras casas. La forma en que se miraban, esa tensión, esa chispa, todo era pura magia. ¿Pero qué significa ese juego exactamente? Can no se ha metido en detalles escabrosos, claro está, pero ha dejado caer que esa intensidad no era solo cosa de la ficción. Que hubo una conexión especial, algo que trascendió la pantalla. Y aquí viene mi análisis, porque para eso estamos, ¿verdad? Yo creo que lo que está pasando ahora es que Can Yaman, ya con la serie terminada y las cosas en su sitio, se siente libre para contar su versión. Quizás quiere poner un poco de orden en el caos de las especulaciones, o tal vez simplemente quiere que sepamos que lo que vivimos con ellos como pareja en la ficción, tuvo su dosis de realidad. Y eso le da un toque aún más especial a la historia, ¿no os parece? Muchos decían que su relación era solo marketing, que era una estrategia para enganchar más a la audiencia. Y bueno, hasta cierto punto, eso es parte del negocio de la televisión, vender la fantasía. Pero Can con esta confesión está diciendo, oye, que hubo algo de verdad ahí. Y yo me pregunto, ¿cómo se sentirá Demet ahora con esto? Porque él ha sido el que ha hablado. Ella ha sido más reservada, o al menos hasta ahora, porque uno nunca sabe con estas cosas. Lo que sí está claro es que Erkenzicus no fue solo una serie para ellos. Fue un punto de inflexión, un proyecto que marcó sus carreras y que, al parecer, también marcó sus vidas a nivel personal. Ese juego que menciona Can, ¿fue un romance fugaz? ¿Una amistad muy profunda con tintes románticos? ¿O algo que se quedó ahí, en el limbo de lo que pudo haber sido? Las preguntas se agolpan, y el salseo está servido. Para ser sinceros, a mí me encanta cuando los actores se sinceran así. Rompe un poco esa barrera de la perfección ficticia y nos acerca a su realidad. Y Can Yaman, con esta declaración, ha conseguido precisamente eso. Ha avivado la llama de los recuerdos para todos los fans de Erkenzicus, y ha hecho que volvamos a hablar de ellos con esa misma ilusión. Y ahora, la pregunta del millón, esa que todos nos hacemos. ¿Creéis que esta confesión de Can Yaman es un guiño a Demet? Una forma de decir, lo nuestro fue especial, ¿verdad? ¿O simplemente quiere cerrar capítulos y seguir adelante con su vida, que sabemos que está en un momento muy interesante con proyectos internacionales y todo eso? Pero una cosa está clara, esa conexión que vimos en Erkenzicus no fue cosa de magia negra. Tuvo su razón de ser, y Can Yaman acaba de darnos una pista importantísima de cuál era. ¿Y vosotros, qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que el juego de Can y Demet en Erkenzicus era algo más que actuación?